Hola, soy Martín. Y yo soy Harris, estamos afuera de las oficinas de Alfonso Portillo, aquí en la capital. Estamos por entrar a realizar lo que va a ser la segunda entrevista conjunta. La primera fue con Edmond Mulet, subsecretario de la ONU, que iba a ser entonces candidato presidencial y después de la entrevista y otros sucesos ya no lo fue. Y ahora nos interesa hablar con el expresidente Portillo porque es probablemente el político con más popularidad y carisma en la contienda. Más popularidad y carisma y también uno de los más cuestionados, así que va a estar muy interesante. Seguramente van a querer ustedes ver lo que Martín y yo vamos a ver y a escuchar. Usted regresó en febrero y la coyuntura política cambió radicalmente de febrero a donde estamos ahora. ¿Había forma de predecir eso y cómo ha cambiado su planteamiento desde que se dio la coyuntura actual? Bueno, no recuerdo el nombre del político que una vez dijo que lo único seguro en política era la sorpresa. Y resulta que nadie podía haber predicho ni pronosticar lo que estamos viviendo hoy. Yo pensaba no dedicarme a política. Yo estaba convencido, mi familia había pagado un gran costo, bueno, lo ha pagado en política, a mi familia la emboletinaron, por decir de una manera, en el país. Y me dije, pues yo no vengo de Harvard, yo vengo de la cárcel, algo está pasando en el país, y lo que está pasando es que como se perdió la esperanza en todos los demás, el menos malo, o el que la gente cree que es el menos malo, surge con un proyecto que no pensaba armarlo tampoco. Fue Evelyn la que empezó a hablar con los de todos. Yo, por mi lado, hablé con Sinibaldi, hablé con Mario Estrada, para ver la posibilidad de presentar un proyecto distinto. Me di cuenta que con Sinibaldi no se podía, menos con Mario Estrada. Y con todos también había dificultades. Pero entonces, ¿cómo explica el recibimiento, la organización de desfiles a su favor? O sea, la conferencia de prensa que dio usted en el aeropuerto era un discurso político. Era un discurso político, pero ahí dije yo que estaba contemplando la posibilidad de participar o no participar. Y organización, si yo hubiera tenido, o la gente que estaba aquí, una capacidad de organización, 40.000, 50.000 gente me hubiera ido a recibir al aeropuerto. Y en febrero, cuando usted vino, la principal preocupación de los ciudadanos, según las encuestas, era la economía, que no iba a haber un país y cosas así. Eso le favorecía a usted y 4 meses después el principal tema en el que toda la sociedad coincide es en la corrupción y la impunidad. ¿Por qué cree que todavía sigue teniendo posibilidades después de que el principal foco del debate público es la corrupción? La corrupción está en los centros urbanos como un tema principal de las protestas y las manifestaciones. No está en el campo. En el campo está lo económico, la sobrevivencia, el empleo, el apoyo para producir. Me he encontrado con sorpresas de niños de 10 años que ni siquiera nacieron durante mi gobierno, sino que nacieron después, que gritan Portillo, Portillo, y le pregunté a un niño en San Pedro Carchá, ¿de dónde? ¿Cuántos años tienes? 12. Y tú naciste en el 2002, cuando yo terminé la prisión. Pero mi papá y mi mamá cuentan que se podía comprar, que había aumento de salarios, que había precios accesibles para todos. Es increíble, el tema económico me mantiene vigente a mí en Guatemala hoy. ¿Usted cree que la población le cree ahora cuando usted dice que está arrepentido, no? Bueno, yo les he dicho en mi discurso, lamentablemente no nos han sacado como quisiéramos el tiempo que quisiéramos en la televisión, aunque ya empezamos un poquito. Pero yo he dicho en mi discurso, yo no vengo a decirles aquí que soy el niño inmaculado, que cambió. Yo lo que les pido es que de hoy en adelante ustedes me juzguen por lo que hago, no por lo que digo. Y usted dice que le juzguemos por sus actos y por lo que hace desde su regreso. También nos gustaría tratar de otros temas antes de su regreso, pero usted y Lizardo Sosa dijeron que aceptarían una alianza con todos sí y solo sí se limpiaba el partido. Sí y solo sí no iban candidatos corruptos que han aprobado presupuestos, que han aprobado un montón de cosas con este cogobierno de PP y Líder, y mintieron. Ahí están Bucinot, Kessler y un montón de la bancada de todos que ustedes dijeron que no iban a participar. ¿Cómo lo explica? Sí, bueno, en parte de eso se debe la renuncia de Evelyn, ¿verdad? Evelyn renuncia porque el partido no cumplió con una de las partes que se comprometió, y era no tener candidatos impresentables y abrirse completamente. Ninguna de las dos se cumplieron 100%. Teníamos que valorar. Yo le dije a Chalo, tiremos la toalla. Y me dijo, Chalo,
mire, usted me dijo, usted me convenció a mí a los 70 años de edad de involucrarme en esta aventura. Hoy ya nos metimos en esto. Con hermanitos de la caridad no vamos a estar nunca. ¿Ese pragmatismo siempre lo ha manejado usted en su carrera política o es algo que tuvo que aprender a hacer ahora? Ahí está la diferencia. ¿Por qué no tenemos recursos hoy y tenemos una campaña pobre? Si yo quisiera, tuviera 100 millones de quetzales para hacer la campaña. ¿Pero qué le dice usted entonces de una sociedad que es tan benévola, que es tan caritativa, por decirlo así, que perdona tan fácilmente o que no tiene memoria? ¿Qué lección se le está dando a los niños entonces? Uno puede robar y no importa que uno llegue a presidente a prometer que va a hacer. Sí, bueno, habría que matizar lo de robar, ¿verdad? A mí me dieron 5 cheques a mi nombre, donación a mi nombre. Y yo tuve que aceptar que era cohecho, porque si no me encierran 15 años los norteamericanos, porque no pierden nunca. Entonces, es relativo. No debería haber aceptado el dinero, ese es el hecho. Porque era a cambio de un voto y de un discurso en la ONU. No, jamás. Jamás me puso una condición Taiwán a mí cuando me dio donación. Y no era la primera donación, me dio donaciones cuando fui diputado también. Pero era para que Guatemala siguiera reconociendo a Taiwán es cierto, en la ONU. Taiwán jamás, que me diga un presidente, todos han recibido, ¿eh? Aquí no hay presidente que no haya recibido de Taiwán, solo que a mí me pillaron. Esa es la diferencia. Jamás Taiwán pide colaboración para seguir manteniendo relaciones, pero no pide votos. Sí, o sea, que sí es la diplomacia del dólar. Por lo menos a mí no me lo pidieron. Pero era solo que no cambiara de China. O sea, que se mantuviera con Taiwán. Pero era, digamos que está implícito, pero no lo piden, pues. No lo piden. Pero usted lo recibió sabiendo que era para eso. Porque no, porque se cambió de China en el tiempo de su gobierno. ¿Sí? Con Oscar Arias. O sea, sí era obvio que Taiwán le daba dinero a usted para que usted no cambiara de China. Sí, pues. Pero, por ejemplo, yo lo que quise es matizar, lo que dicen, robo. A mí me acusaron de 120 millones aquí, no se demostró que me quedé con un centavo. Porque las 2 juezas dijeron que no habían encontrado físicamente el dinero, pero el dinero estaba desaparecido. ¿Pero cómo lo demuestras? Porque tú puedes tener cualquier concepción subjetiva de un hecho, pero lo que hablan son los hechos. A mí se me acusó de que yo permití que se desaparecieran 120 millones de pesos y no se pudo demostrar. Se demostró que estaban desaparecidos los 120 millones y que no había respaldo. No es cierto. Sí. Se demostró en las mismas pruebas del Ministerio Público, apareció el recibo del ingreso de los 120 millones del Ministerio de la Defensa. Y cuando le dijeron al Ministerio, ¿qué hicieron con esto? Ahí están todos, ahí se presentó, hermano, si son 14,000 documentos los que presentó el Ministerio Público, sí, ellos aportaron las pruebas. No pudieron demostrar. Se ha manejado, esto es mediático, Martín. Los medios manejaron sin información fidedigna el caso del peculado. A mí no se me pudo demostrar que yo me quedé con un centavo en el Ministerio de la Defensa. Pero porque las 2 juezas dijeron que no habían encontrado el dinero en efectivo. Bueno, y no importa, pues son las juezas. Sí, pero ¿Y qué quieres que lo que te diga? Sí, pero no pudieron demostrar el ejército que había hecho con ese dinero. Se desapareció. En el Estado no se puede demostrar lo que han hecho con todos los recursos. Porque no se puede. Porque el problema es que la Contraloría no funciona. ¿O funciona la Contraloría? No funciona. A Claudia Paz no ha sacado nada de corrupción. Y estuvo 3 años y medio. Y no es corrupción prestarse a no presentar un recurso de casación y negociar con los Estados Unidos mi entrega a ellos. ¿O cómo se llama eso? Patriotismo. Sí, pero el tema de que todo el mundo no puede demostrar qué hizo con el dinero no es cierto. Hay gente que ha hecho función pública como Lizardo Sosa y no se le ha descubierto nada de corrupción. No, pero usted dijo que cualquier persona que llegaba al Estado no podía demostrar qué había hecho con el dinero público. Lizardo Sosa estuvo en la presidencia del Banco en 2 ocasiones y sí puede demostrar qué hizo con el dinero público. Sí, lo único que estás hablando de la institución, tanto pública como privada, que es mejor calificada en todo el país, es el Banco de Guatemala. Y del MP no han descubierto corrupción y era de la afirmación que usted hizo de que todo el mundo que entraba al Estado no podía demostrarlo. La corrupción no es solo quedarse con recursos del Estado, ¿viste? También es votar a favor o mantener una relación diplomática. También. Y también es torcer la ley, cometer prevaricato, aplicarle la ley a alguien, no aplicársela, desnaturalizar las instituciones, no cumplir con el objetivo para el que fue crear una institución. Todo eso es corrupción. Sí. Es relativo de quién puede señalar aquí la corrupción. Pero según lo que está diciendo usted, Alfonso, es que a la gente que le va a entregar la presidencia el próximo presidente no le importa el tema de corrupción. Usted dice que le importa más el tema de la economía. La gente no tiene que comer. Mire, ¿cómo se sintió de que la joven de San Lucas Solimán le dijera que no quiere hablar con usted? Tranquilo. Yo quería hablar con ella, pero si ella no quiere hablar conmigo, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué pensó de los argumentos que escribió ella?
Válidos, son válidos. No solo tiene derecho a pensar así, sino que son válidos. Claro que le duele toda la desigualdad y todos los problemas sociales que subsisten cuando ve que un político acepta dinero ilegal. ¿Por qué no? A mí no me asusta, pero así como ella, hay 8.000 que están a favor mío. ¿Y usted todavía quiere convencer a quienes piensan como María Maldonado y van a las marchas y han ido a la Plaza Central a protestar contra la corrupción e impunidad, o los deja de un lado? No es un objetivo mío convencerlos a ellos. En última instancia, lo que los va a convencer o no es lo que yo haga, no lo que yo diga. Son los hechos a partir de hoy lo que va a demostrar. Mi forma de vida. A mí, el gobierno más corrupto de la historia siguen repitiendo después de lo que pasó. Y el presidente no tiene una cuenta bancaria. El presidente solo tiene su casa de Zacapa. La casa que tenía aquí me la quitó el banquero, por cierto. ¿De dónde saca dinero para comer? Si no tiene una cuenta bancaria, ¿de dónde saca dinero? El partido me ayuda con una cuota. Y hay un grupo de amigos que me apoyan con ciertas cantidades. Si yo no llego diputado, yo me tengo que ir a trabajar a México. Aquí no puedo trabajar. Y la casa de... Bueno, esos amigos que le están subsidiando su salario o su estancia acá, ¿le van a pedir favores después? No son políticos, ni son empresarios. Gente que ha vivido bien siempre. Yo tengo algunos amigos desde la niñez que siempre han vivido bien y que siempre me han apoyado. ¿Puede decir algún nombre de los que le ayudó económicamente para la defensa? No puedo decirlo porque ¿para qué lo voy a comprometer y ponerse a la luz pública? Es gente que se ha arriesgado a apoyarme para que yo lo ponga a la luz pública y después digan, miren, ¿por qué hay que cambiar la ley electoral? Porque ningún empresario quiere dar su nombre. Preguntarle a todos los políticos. Le preguntamos a Edmond Mulet nosotros dos y no nos quiso decir. Y por una cantidad mínima. Ahora por millones. Yo le dije a Chalo, hay un empresario que lo ayudó. Chalo, reciba los cheques, pero dígale que vamos a decir el nombre. Por ejemplo, los que pusieron estas vallas que están en la Reforma y en el Obelisco, que están usted y Lizardo Sosa, ¿quién se las pagó? El partido las está financiando. ¿Y quién le dio al partido el dinero? El partido tiene pisto por los votos que obtuvo en la elección pasada. Pero con eso no se pagan. Me imagino que hay alguna fuente de financiamiento del partido, de algunos empresarios o alguna gente que le interesa. Los empresarios invierten en política aquí todos. Pero hay una contradicción entre lo que usted dice, que no quiere aceptar financiamiento y no sabe quién pagó esa valla. Bueno, el partido tiene su contabilidad. Yo no conozco la contabilidad, pero que lleva la contabilidad tiene clarísimo de dónde vienen los recursos y cómo se gastan. ¿Y si viniera, ahora ningún partido puede hacer gastos sin comprobarlos. Pero si viniera de un constructor o de un corrupto, ¿usted estaría metiendo las manos en un partido? Lo denunciaría, lo tendría que decir. ¿Y su casa de Zacapa, cuánto le costó? No sé exactamente, pero lo que sí puedo hacer es de dónde saqué el dinero. ¿De dónde? Un préstamo que me hizo Víctor Dorantes, que es un amigo viejo, empresario. De él sí puedo decirlo porque él no tiene miedo ni le interesa la política. ¿Más o menos como cuánto le costó? Esa casa debe haber costado en construcción 1.800.000 quetzales. Muchas de las cosas son de reciclaje, todas son teja usada que me regalaron. Un día, si puedes conocer la casa, te das cuenta que es una casa hecha de material de desecho. O sea, todo su salario lo invirtió en eso, porque ganaba 50.000 quetzales. ¿Y el presidente qué gasta? No sé, sí, todo te lo pagaba el Estado Mayor. En discursos cuando usted era presidente, usted decía que al ejército lo habían puesto a hacer la parte sucia de la guerra. ¿Usted cree que hubo genocidio en Guatemala? Ahí lo que me ha faltado a mí es estudiar un poco más. Me costaría afirmar que hubo genocidio cuando creo que no tengo los elementos, ni siquiera políticos, históricos, para determinarlo. En este momento yo te podría decir que no hubo genocidio, ¿verdad? Es decir, una política deliberada, planificada, para acabar con una etnia o con una raza. Ante los ojos y ante los hechos, podría decirse que hubo genocidio, porque fueron pueblos enteros los que prácticamente fueron desaparecidos. Puede dar lugar a pensar que hubo genocidio, pero yo no tengo elementos como para afirmarlo. ¿Cree que es importante que se siga discutiendo el tema o ya no se va a poder juzgar al general Ríos Montt? Lo que necesitamos es construir la nación, ¿no? Construir el Estado, construir el país.
Y eso nos ha estancado en la confrontación y nos ha impedido avanzar en muchos aspectos. Yo lo que creo es que tenemos que pensar para adelante, no olvidar, pero creo que tenemos que dar borrón y cuenta nueva. Porque no hay ninguna nación, usted es un estudioso de la política, no hay ninguna nación que se haya construido sin historia, sin memoria, sin recuerdos olvidados y recuerdos que se ponen en los libros de historia. ¿Usted qué cree que debería ponerse en el libro de historia de las escuelas en Guatemala? ¿Que hubo genocidio, que no hubo genocidio? ¿Cómo lo pondría usted? Los hechos, yo creo que hay que narrar los hechos. Yo creo que hay que narrar los hechos y que sea el ciudadano o el estudiante o el que va a leer los textos el que determine. Usted habla de sus giras este año en el país, hablando con este muchachito de Carchá de 10 años. Probablemente su abuelo fue asesinado por el ejército en los 80s. Hay una posibilidad alta de que así sea. ¿Cómo le explicaría a usted que para llegar a la presidencia se alió con Ríos Montt y todos los militares responsables de eso? Bueno, lo que he explicado, porque ese es un tema que me lo han tocado muchas veces, e incluso ahora después de mi regreso. Pues, porque usted dice que no se puede hacer política solo de santos, pero hay santos de no santos. Hay dos cosas. Uno es que yo me quedé prácticamente huérfano políticamente y encuentro un reducto, un refugio donde podía seguirme desarrollando como político. Y segundo, que el secretario general era el general Ríos Montt, que tenía un gran caudal electoral. Y dije, aquí siendo prácticos, aquí hay la posibilidad de hacer un gobierno. Y todos los cambios que se hicieron en la administración, durante mi administración, las leyes de descentralización, consejos de desarrollo, la reforma financiera, la reforma fiscal, la apertura económica, no se hubiera podido hacer sin el apoyo del general Ríos Montt. Entonces, en ese sentido soy pragmático. Y el pragmatismo es indispensable en algunos momentos en la política, pero ¿cómo se siente usted como civil con ideales cercanos a los de Arbenz, que usted ha mencionado, de compartir gabinete con Byron Barrientos, que era de los matones de matones, o con otro montón de matones de guatemaltecos? ¿Cómo? Sí, él era fundador del partido. ¿Cómo se traga eso? Errores. Si un presidente comete errores a cada rato y comete aciertos, esa es parte de los errores. Sin embargo, no me duró el año, ¿eh? Lo destituí de ministro. Pero son los errores, y así como él, no crea que hay otros que no se pueden señalar de igual naturaleza, pero son los errores que uno comete y uno tiene que asumirlos como equivocaciones. Y además de militares o funcionarios corruptos, a todos los candidatos presidenciales o a todos los candidatos con algún nivel de posibilidades se les acercan narcos. Además de todo eso, también había señalamientos de que su gobierno no luchó con toda la enjundia contra el narcotráfico del 2000, 2001, 2002. ¿Qué narcos se le llegaron a acercar cuando usted era candidato, cuando usted era presidente? ¿Cómo es eso? Ni uno. Empezando por don Valdemar Lorenzana, y se lo podían preguntar a él, que me conoce desde niño, que me mandó a llamar que llegara a su casa, porque me quería ayudar económicamente. Pregunten si fui. Aunque Chepe Zamora diga lo contrario. Un día le dije, demostrame que yo estuve en la casa de Valdemar Lorenzana. No te lo puedo demostrar, entonces desmentí. ¿Y usted le dijo que no porque era narco? No, simplemente no le dije que no fui. ¿Porque era narcotraficante? Obvio, pero no le iba a decir que por eso, ¿va? Porque también tonto no es uno. Es cierto que fuimos desertificados, pero en el gobierno se incautó mucho más droga, el doble o triple de droga de lo que se incautó en tiempo de Berché. Pero el señalado soy yo. Hay un hecho que, por ejemplo, a Lorenzana o a ningún otro capo se capturó en su gobierno. ¿Por qué su gobierno no capturó capos de narcotráfico? Bueno, esta era una política de seguridad. A mí, yo me acuerdo, y es la primera vez que lo cuento, que la G2, Inteligencia Militar, me pidió una reunión y me dieron todo el mapa de cómo estaba el narcotráfico en el país. Y entonces le dije, bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, me dijo el director de inteligencia, aquí hay dos cosas, presidente. Uno es, usted va a tener el apoyo de los Estados Unidos después de que deje de ser presidente. Lo puede garantizar. Porque si no, usted es carne de cañón. Y segundo, señor presidente, no somos nosotros los que tenemos que dar las órdenes de captura. Que nos den las órdenes de captura si las ejecutamos. Es el Ministerio Público que tiene que pedirle con los jueces.
Es cierto, pero muchas veces los fiscales, si saben que no tienen el apoyo de su jefe, no se animan. Entonces, por ejemplo, cuando se dieron cuenta que tenían el apoyo de Claudia Pazo, de Carlos Benocal o de Álvaro Colom, se animaron. Y en su gobierno no se animaban. Se animaron, pero yo no recibí dinero del narcotráfico como recibió Álvaro Colón de los Zetas. Y lo sabe la CICIG. Y se sabe quiénes estuvieron en la reunión donde entregaron 12 millones de dólares. Y que no llevan ni cómo cambiarlos. Y a mí no me pueden señalar de eso. Y esa reunión, cuéntenos un poco. Ahí sí me... ¿Para qué lo voy a decir yo? Para que sea un escándalo a partir de que te lo diga. Todo el mundo lo sabe, pero nadie lo dice. Y Pues lo yo sabe, lo sabía. Lo sabe No la sé si CICIG. vos lo sabías. El grupo que vino de México a entregarle dinero a Álvaro Colón fue aquí en la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Y estuvieron presentes muchas gentes. La CICIG tiene la investigación. Se sabe hasta quiénes le pidieron cambiar el dinero, ¿verdad? Y fue gente vinculada a los Zetas, que trajo financiamiento. Si no, no ganan la segunda vuelta. Ahí estuvo el financiamiento del transporte. ¿Y esa injerencia sigue hoy con otros candidatos o no? Sí, el narcotráfico está metido con candidatos a alcaldes, candidatos a diputados y en los partidos políticos. Esa es una realidad. Ahora, ¿usted cree, usted desde su bancada se propondría una ley para despenalizar las drogas en Guatemala? Tiene que ser un acuerdo internacional, pero yo creo que Guatemala es una línea correcta, despenalizar las drogas.